Para comenzar esta noche vamos a llevar a cabo la plegaria Rosacruz. Acrecienta nuestro amor por ti, oh Dios, para poder servir mejor cada día. Haz que las palabras de nuestros labios y las meditaciones de nuestros corazones sean gratas a tus ojos, oh Señor, nuestra fuerza y nuestro Redentor. Amén. ...26 de enero de 2022... el Centro de Estudios de la Sabiduría Occidental México dará inicio a la conferencia dictada por Rafael Íñiguez Herrera en amoroso servicio a los estudiantes y simpatizantes de la Fraternidad Rosacruz. Queridos amigos, buenas noches. Como el año va avanzando, ha sido nuestra preocupación en los últimos temas
el poder así despertar las conciencias individuales entre los estudiantes del Centro de Estudios de la Sabiduría Occidental México hacia una realidad mayor, hacer sentir que cada uno no es un ser aislado en este cosmos, sino una parte integrante de un universo extraordinariamente grande, inteligente, dinámico, vivo, en evolución. Comprendemos que ese concepto, por no ser común general, cuesta aceptarlo y conseguir que la humanidad se sienta integrada en el magno plano del universo, conociendo y aplicando sus divinas leyes en el así llamado microcosmos. Como la modalidad material de la Tierra es otra, cada uno vive de acuerdo a ciertos hábitos, costumbres, creencias ya arraigadas, estas separatistas, que es lo que pretendemos dar una mayor comprensión y con ello que cada uno en su trabajo diario vaya modificando. La enseñanza intenta desenvolver ciertas cualidades espirituales latentes en cada uno de nosotros que en la comprensión mundana común no se consiguen desenvolver. Hay perspectivas de facultades superiores para el futuro, pero que no se alcanzarán si no se modifica, trabaja y cultiva la modalidad interna. Para quienes en la vida ejercen el noble trabajo como médicos, esta disertación no tiene el objetivo de algún tipo de crítica o cuestionamiento, sino por el contrario, despertar el interés de poder avanzar en los nobles ideales para seguir adelante cada uno en cumplir de mejor forma los mandamientos de nuestro supremo y amado Maestro, el Cristo, predicar el Evangelio y curar al enfermo. Entonces vamos a comenzar lo que tenemos para transmitirles esta noche, agradeciendo a Dios en su triple manifestación, a los hermanos mayores y nuestro amado instructor Max Heinder, en su alegría, nobleza, amor por la gran obra, recordando a un gran ser que abrió los ojos al infinito, modificando las creencias de su época y que deja un maravilloso legado digno de considerar y por ello tema a meditar, reflexionar y vivir. ¿Quién fue Paracelso? Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, llamado Paracelso, nació en la ciudad suiza en Ensiedlen en 1493. Hijo de un médico de familia noble, a los 12 años abandonó su ciudad natal y hasta su muerte en 1541 viajó por todas las capitales europeas, primero aprendiendo y después enseñando. Sus conocimientos abarcaban todos los ámbitos del saber, por lo que fue llamada Príncipe del Renacimiento. Apasionado por la medicina y la alquimia, se alejó de las terribles disputas de la Reforma y Contrarreforma y dedicó su vida a la difusión de la auténtica tradición, fragmentos de inmenso conocimiento. Su lápida lo recuerda así: aquí yace Felipe Teofastro Bombas von Hohenheim, famoso doctor en medicina que curó toda clase de heridas, la lepra, la gota, la hidropesia y otras varias enfermedades del cuerpo, con ciencia maravillosa. Fue el iniciador de la química farmacológica y se adelantó en la marcha de la medicina hacia las ciencias naturales. La continuidad histórica se va a establecer en el siglo XVII con una nueva corriente, la iatroquímica. Se anticipó a todos en la experimentación de vacunas, la descripción de la neumoconiosis, el descubrimiento de la relación entre el cretinismo y bocio y el empleo del hierro y otras sustancias inorgánicas en terapéutica,
Además, introdujo la noción de enfermedades metabólicas con la idea de enfermedades tartáricas en que el tártaro, el veneno, aparecía depositando en los órganos, y la idea de sustancias químicas como fármacos específicos. Creador de la palabra espagiria, separar para volver a reunir de una forma nueva, y desarrolló a través de ella sales, elixires, tinturas, piedras, vegetales y otros preparados que apuntan a la sanación en forma holística. Sus remedios nunca operaron solamente sobre los síntomas corpóreos de la enfermedad, sino también sobre las causas espirituales de las enfermedades. Su padre era médico. Junto a los bosques, montes y ríos de su ciudad natal y a los hombres rudos de ese país, su padre le enseñó las primeras letras y le hizo conocer y admirar la naturaleza. Desde niño acompañó a su padre en las visitas a enfermos. A los 6 años de edad murió su madre. Tenía 8 años, cuando se trasladaron a los Alpes austriacos, a Villach, junto a una abadía de los benedictinos. Allí tuvo contacto con otros hombres también rudos, los mineros, y conoció las minas y los hornos y el arte de separación de elementos químicos. Recibió su primera educación de los monjes del monasterio. Su primer maestro fue su padre, quedando así una vez más demostrado que más se aprende con el ejemplo que con el precepto. Lo instruyó en latín, botánica y cirugía. En su juventud lo envían al monasterio de los benedictinos de San Andrés en Levantal, y allí se conoce con el obispo Eberhard Baumgartner, gran alquimista. Luego pasa a Basilea, donde continúa con los estudios, y allí es cuando reconoce que es imposible dedicarse a la medicina sin saber astrología. Primero estudió las artes liberales, trivium, gramática, retórica, dialéctica, quadrivium, geometría, aritmética, música, astronomía, probablemente en Viena, para luego ser médico, y con ese fin se fue a Ferrara, en Italia. Allí al parecer se tituló de doctor, y siguiendo la costumbre de la época, latinizó su nombre y eligió el de Paracelsus. Ya en el momento de titularse a los 23 años, sentía tener experiencia, había crecido observando la naturaleza y junto a su padre también a los enfermos. Convencido de que el arte de sanar había que buscarlo en la naturaleza y no en los libros, y de que había que salir y recorrer el mundo para conocer las enfermedades y las medicinas naturales que usaban los campesinos, los artesanos, los barberos y las mujeres del pueblo. Entonces inició su largo viaje por Europa, en que llegó hasta Moscú, de allí descendiendo a través de Kiev por los Balcanes. Llegó al Asia Menor y a Egipto, donde regresó a Villach pasando por Italia. Esta peregrinación duró 12 años. Muchos jóvenes lo siguieron en estas andanzas. Dijo entonces: comadronas, curanderos, nigromantes, barberos, pastores y campesinos saben muchas cosas que aparentemente no han sido tomadas en consideración por los doctores eruditos. Los barberos, los médicos del pueblo, saben el arte de curar no a merced de los libros, sino a través de la luz de la naturaleza o por la tradición procedente de los antiguos magos. Se caracterizó por poseer una sabiduría multidisciplinaria propia de un genio muy desarrollado. Sus trabajos conjugarían la alquimia, la espagiria y las ciencias sagradas con las raíces milenarias de la medicina clásica griega y árabe, con sustento en el conocimiento egipcio. Tenía poco más de 30 años, entonces, habiendo arrojado su gorra de doctor y habiéndola cambiado por el sombrero blando, escribió su primera obra, Paramirum, pero no lo hizo en latín sino en alemán. Es una obra de juventud, una obra esquemática en que analiza las causas generales de las enfermedades.
5 esferas o entía determinan la vida humana. Ens astral, pues toda persona nace en el momento de una constelación y es hijo de su tiempo. Aquí hacemos una analogía como estudiantes y lo llevamos a la astrología. Ens veneni, pues el hombre es parte de la naturaleza. Está expuesto a sufrir la acción de las cosas que toma del mundo circundante. Ley de retribución o causa y efecto. Ens naturale, trata del camino que recorre el hombre desde su nacimiento hasta la muerte, camino determinado por su constitución y destino, ley de renacimiento y consecuencia. Ens spirituale, pues el hombre tiene cuerpo y espíritu, y por el espíritu el mundo circundante se convierte para cada individuo en un mundo distinto, y el hombre se hace pensador y creador. Evolución y epigénesis. Ens Dei, la enfermedad viene de la alteración del orden de estas 4 esferas. La curación está determinada por la quinta. Lo que el médico necesita es el conocimiento de la naturaleza y de sus secretos. Paracelso nunca vio a sus pacientes como simples números, los atendió en sanación del cuerpo, el alma y el espíritu en su conjunto. No fue en contra de las ciencias sagradas, aprovechó sus raíces al máximo. Conjugó el poder de las influencias de los astros, las formas, las sustancias y sus signaturas planetarias con un arte ejemplar. Fue expulsado de la ciudad de Basilea, fruto de una campaña de desprestigio mantenida por el resto de los médicos de tendencias conservadoras y materialistas. Esta campaña contra Paracelso se debió a que no reconocía ninguna otra autoridad médica por encima de él que no fuera la naturaleza, obteniendo favorables resultados en sus tratamientos, situación esta que desesperaba a la clase médica de entonces. La cosmología de Paracelso es por demás vasta, con plena raíz cristiana bajo el poder del Espíritu Santo, obró acelerando los procesos de la madre naturaleza. Hizo una verdadera ciencia con conciencia, como es la alquimia en todos sus estadios. Según Paracelso, la naturaleza muestra el proceso de la curación. El médico es solo un instrumento y su tarea consiste en descubrir las relaciones ocultas, coordinar una parte con otra. Tan pronto como el hombre llega al conocimiento de sí mismo, no necesita ya ninguna ayuda ajena. Paracelso concibió al cosmos como un organismo y al hombre como un microcosmos, ambos formados por las mismas sustancias químicas. Azufre, mercurio y sal son para él las sustancias esenciales del organismo, cuya proporción mantiene o modifica el archeus, principio vital. Paracelso quería la unión del alma y el espíritu divino para concebir el funcionamiento del espíritu universal dentro de la naturaleza. Veamos cómo definía a un verdadero médico. Aquel que puede curar enfermedades es médico. Ni los emperadores, ni los papas, ni los colegas, ni las escuelas superiores pueden crear médicos. Pueden conferir privilegios y hacer que una persona que no es médico aparezca como si lo fuera. Pueden darle permiso para matar, pero no pueden darle el poder de sanar. No pueden hacerle médico verdadero si no ha sido ya ordenado por Dios. El verdadero médico no se jacta de su habilidad ni alaba sus medicinas, ni procura monopolizar el derecho de explotar al enfermo, pues sabe que la obra ha de alabar al maestro y no el maestro a la obra. Hay un conocimiento que deriva del hombre y otro que deriva de Dios, por medio de la luz de la naturaleza. El que no ha nacido para médico nunca lo será. El médico debe ser leal y caritativo. El egoísta muy pronto hará en favor de sus.
Conocer las experiencias de los demás es muy útil para un médico, pero toda la ciencia de los libros no basta para hacer médico a un hombre, a menos que lo sea ya por naturaleza. Solo Dios da la sabiduría médica. Una vez conociendo un poco de la vida de este notable e iluminado médico, hemos de pasar al siguiente capítulo en su legado de las 7 reglas para mejorar la salud. Las 7 reglas de Paracelso. Número 1. Lo primero es mejorar la salud. Para ello, hay que respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rítmica, llenando bien los pulmones al aire libre o asomando a una ventana. Beber diariamente en pequeños sorbos 2 litros de agua, comer muchas frutas, masticar los alimentos del modo más perfecto posible, evitar el alcohol, el tabaco y las medicinas, a menos que estuvieras por alguna causa grave sometido a un tipo de tratamiento. Bañarte diariamente es un hábito que debes a tu propia dignidad. Invitamos al estudiante en este precepto a repasar y comprender de mejor forma el trabajo que llevan a cabo los éteres químico y de vida, así como el luminoso y reflector. Segundo principio: desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, toda idea de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza. Huir como de la peste de toda ocasión, de tratar a personas maldicientes, viciosas, ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares, e inferiores por naturaleza baja de entendimiento o por tópicos sensualistas que forman la base de sus discursos u ocupaciones. La observancia de esta regla es de importancia decisiva. Se trata de cambiar la espiritual contextura del alma. Es el único medio de cambiar el destino, pues este depende de nuestros actos y pensamientos. El azar no existe. Como estudiantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental, también hemos de recordar y repasar que si hay 7 regiones en el mundo del deseo, que todo lo interpenetran, divididas en superiores, intermedia e inferiores, debemos de buscar que el cuerpo de deseos armonice con las superiores y con ello busque todo aquello que es altruista, elevado, noble, constructivo, edificante, amoroso, servicial. Tercer precepto: haz todo el bien posible. Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo sentimentalismo. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios, el cual nos nutrimos y gozamos de dicho mandamiento en cada servicio devocional dominical. Se debe de recordar que en las primeras 4 lecciones del curso preliminar de filosofía, el cuerpo de deseos destruye y el cuerpo vital reconstituye al físico, siempre y cuando se ha considerado como ayudar al trabajo de los éteres. Este también puede ser influido por nuestra conducta. Tiene un ritmo que le transmite el arquetipo. Si uno de ellos desequilibra o desbalancea al otro, en este caso el de deseos al físico y vital, ¿cómo debemos recibir y manejar nuestras emociones? ¿Cómo es que debemos ayudar al cuerpo vital? Si éste no recibe tanto impacto emocional, estrés, miedo, angustia,
preocupaciones, depresión, ansiedad, temor, entre algunos, y no se ha tenido cuidado en el trabajo de los éteres, no podrá así recibir por medio del vaso el vitalizante fluido solar. Cuarto precepto: hay que olvidar toda ofensa, más aún esfuérzate por pensar bien del mayor enemigo. Tu alma es un templo que no debe ser jamás profanada por el odio. Todos los grandes seres se han dejado guiar por esa suave voz interior, pero no te hablarán así de pronto. Tienes que prepararte por un tiempo, destruir las supuestas capas de viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan sobre tu espíritu, que es divino y perfecto en sí, pero impotente por lo imperfecto del vehículo que le ofreces hoy para manifestarse, la carne flaca. Trabajo del estudiante: cómo va comprendiendo de mejor forma seguir el ideal que es el Cristo. Tengamos siempre presente el reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos. El compañerismo del Espíritu es la comprensión de Dios. Perdonar las flaquezas y olvidar el aspecto a veces poco atrayente de nuestro prójimo y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye la base de la fraternidad. No observas que aquel que te irritó, injurió, trae también una pesada carga en su cruz. Pasamos al quinto precepto: debes recogerte todos los días en donde nadie puede turbarte, siquiera por media hora, sentarte lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y no pensar en nada. Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el espíritu y te pondrá en contacto con las buenas influencias. Recordamos como estudiantes que tanto el yo inferior, con sus 4 cuerpos, como el yo superior, que realmente es lo que somos, triple cuerpo, triple espíritu, triple alma, pelean ansiosamente el quién tendrá el control sobre la mente, último vehículo dado a la humanidad, encontrándose en su estado más incipiente. En este estado de recogimiento y silencio suelen ocurrírsenos a veces luminosas ideas, susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo, todos los problemas que se presentan serán resueltos victoriosamente por una voz interior que te guiará en tales instantes de silencio, a solas con tu conciencia. Ese es el diamante del que hablaba Sócrates. Orad incesantemente según lo aconseja San Pablo. Concentración. El Padre Nuestro es la más poderosa oración científica para nuestra constitución décuple y se recomienda un amplio repaso al tema en cuestión. Sexto precepto: debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. Abstenerse como si hubieras hecho juramento solemne de referir a los demás, más íntimos, todo cuanto pienses, oigas, sepas, aprendas, sospeches o descubras. Por un largo tiempo al menos, debe ser casa tapiada o jardín sellado. Es regla de suma importancia. Así como estudiantes, es entonces que comprendemos esa eterna búsqueda en nuestro jardín interior, el Altísimo. Con ello, autoanálisis, autoobservación, autovigilancia, el ejercicio científico nocturno de la retrospección. El último precepto: jamás temas a los hombres ni te inspires sobresalto el día de mañana. Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil.
porque hay detrás de ti ejércitos poderosos que no concibes ni en sueños. Si elevas tu espíritu, no habrá mal que pueda tocarte. El único enemigo a quien debes temer es a ti mismo. El miedo y desconfianza en el futuro son madres funestas de todos los fracasos. Atraen las malas influencias y con ellas el desastre. Recordamos como estudiantes de las enseñanzas de la Fraternidad Rosacruz que el cuerpo de deseos, al darle estos sentimientos, va dejando de girar en sus vórtices y se paraliza. Cuando hemos de conducir o ayudar a un ciego, si nosotros también carecemos de esa divina facultad y no vemos, de ahí esta escuela de desarrollo iniciático emancipa al discípulo en ser confiado en un alto grado en sí mismo, con el necesario equilibrio que le proporciona el trabajo en el desarrollo de la mente y del corazón, ambos en el estudio y la devoción en los servicios. Así se cultivará la fe basada en la razón. Si estudias atentamente a las personas de buena suerte, verás que intuitivamente observan gran parte de las reglas que anteceden. Muchas de las que allegan gran riqueza, muy cierto es que no son del todo buenas personas, en el sentido recto, pero poseen muchas virtudes que arriba se mencionan. Por otra parte, la riqueza no es sinónimo de dicha. Puede ser uno de los factores que a ella conduce, por el poder que nos da para ejercer grandes y nobles obras, pero la dicha más duradera solo se consigue por otros caminos, allí donde nunca impera el antiguo Satán de la leyenda, cuyo verdadero nombre es el egoísmo. Jamás te quejes de nada, domina tus sentidos, huye tanto de la humildad como de la vanidad. La humildad te sustraerá fuerza y la vanidad es tan nociva que es como si dijéramos pecado mortal contra el Espíritu Santo. Dios nos manifiesta un gran favor al enviarnos en todo tiempo mensajeros que nos enseñan el camino de la vida bienaventurada. El Espíritu los ilumina y por ello hablan tan maravillosamente del reino de Dios. Hablan con lenguas de fuego, y una lengua permite comprender varias. Son admirables por el Espíritu que es el fundamento de su enseñanza. Igualmente, está en el origen de su poder entre nosotros. En la tierra, curan a leprosos lo que no es posible por las vías naturales, y lo hacen maravillosamente por una sola palabra. Estás curado, y al enfermo estás curado. Igualmente por una palabra resucitan a los muertos, etc. Pero incluso produciendo tales signos, no son orgullosos ni vanidosos, no se enriquecen. Beben un veneno y no les perjudica, se les sumerge en agua hirviendo y no les afecta, se les encadena y se liberan sin intervención humana. Desprecian los bienes de este mundo, caminan sin zapatos y no llevan dinero, para demostrar que su reino no es de este mundo. Qué grandes seríamos para Dios con solo ofrecerles un poco de agua o un bocado de pan de centeno. Caminan tras las huellas de su Maestro, el Cristo, quien los protege y los sostiene en sus obras y su enseñanza. Los debemos escuchar, debemos aprender de ellos. Son la luz en este mundo y la sal para nuestros corazones. Se alegran al saber que su nombre está escrito en el libro de la vida, al que nosotros como estudiantes conocemos como el átomo simiente. Y cuando llega la hora de la muerte, habrán cumplido la misión que les fue confiada. Morirán bienaventurados en el Señor y entrarán en la vida eterna, ya que han predicado la paz y no su propio interés. Por último, y para terminar y concluir esta charla, su legado Rosacruz. El hombre es triple, pertenece al mundo visible por su cuerpo físico, al mundo sideral por su cuerpo astral o de deseos y al mundo espiritual por su alma inmortal o mens.
El alma humana, no condicionada por las imperfecciones y defectos psicológicos, posee en sí todas las ciencias en estado latente. Quien se conoce a sí mismo conoce implícitamente a Dios. Para el universo es tan perpetuo flujo y reflujo de vida que pasa por el hombre para ir de Dios a las cosas y de las cosas a Dios. Si os hablo de la Trinidad, es para que comprendáis todo lo que hemos recibido aquí sobre la tierra en materia de dones y talentos. Hemos recibido un don del Padre, otro del Hijo y otro del Espíritu Santo. En consecuencia, todos los hombres tienen necesidad de la Trinidad, puesto que quien necesita al Padre necesita también al Hijo y al Espíritu Santo, y quien recibe del Hijo recibe igualmente del Padre y del Espíritu Santo. Aquellos que tienen inteligencia de ver en Dios al Creador de todas las cosas reciben esta luz del Espíritu Santo. Sin embargo, se trata solo de una luz natural, y no de una luz que conduce a la vida eterna, ya que procede del Creador, no del Hijo. Así como se encuentra un buen número de cabezas inteligentes y eruditas entre los no cristianos, iluminados por el Espíritu Santo, tales como Aristóteles, Platón, Virgilio. Pero el Espíritu Santo que emana del Hijo proporciona la luz eterna a quienes creen en el Hijo. Cuando más fuerte es la fe, más intensa es la luz, más procura la sabiduría. No obstante, es el mismo y único Espíritu que procede del Padre y del Hijo, el Dios Creador a la criatura, y del Hijo a quienes poseen la fe cristiana. En consecuencia, el Espíritu Santo es benéfico a los no cristianos, puesto que les ilumina y les proporciona la inteligencia de las cosas de la naturaleza. Cuando más buscan, más disfrutan de la luz natural. Sin embargo, no se benefician de la luz que da el Hijo. Así, a cada uno le es dado en proporción a su fe, tanto al cristiano como al no cristiano. La luz natural viene del Padre, pero la luz espiritual que viene del Hijo aumenta y fortifica la inteligencia que viene del Creador. ¿Para qué está destinada la semilla? No para que permanezca como semilla, sino para que de ella proceda la planta cuya esencia contiene, ya que la semilla, en tanto que la semilla no es nada, sin embargo, quien de la semilla sabe hacer el fruto, éste también sabe hacer surgir el fruto de nuestro cuerpo. Por ello, no debemos decir resucitaremos con el cuerpo que tenemos. Somos una simiente de Dios. Si no, nuestro cuerpo no sería una simiente. Pero actualmente somos una simiente y el cuerpo nuevo que procederá de ella será el fruto. Será entonces cuando el cuerpo antiguo vea en el cuerpo nuevo a su Salvador. He aquí la naturaleza de nuestra esperanza en esta morada terrestre. La simiente no lleva en sí misma aquello que procederá de ella. Lo que nacerá es más bien un don, una gracia que está depositada en ella. Observad a la rosa o la lavanda. Dios ha colocado en la vieja simiente una virtud a fin de que al descomponerse nazca de ella una cosa nueva. Si lo hace por una semilla natural, con más razón lo hará por un hombre. La rosa, el lirio, el alelí, el antericum se nutren y se sacían de lo que viene de la tierra, pero al mismo tiempo se nutren de lo que viene de lo alto, del rocío, de la lluvia. ¿No es este su plan del cielo? Sin embargo, la manera como se nutren de él no es visible para nosotros. Es lo mismo respecto al hombre, la rosa en nosotros. Nuestro cuerpo celeste también se nutre de lo que viene de arriba, de la mano de Cristo. Y así como la rosa se nutre del rocío y de la lluvia, igualmente la nueva criatura se nutre del rocío que viene de arriba, ya que el hombre es más que la rosa. La naturaleza es rica en misterios y la filosofía, la luz natural,
nos permiten reconocerlos. Sin embargo, la filosofía jamás ha tratado de profundizar en la otra criatura. Se contenta con conocer las cosas de este mundo. Sin embargo, el filósofo verdadero debe pensar en el cielo y la tierra, ya que no solo de pan vive el hombre, sino también de la palabra que nos viene de la boca de Dios. Si el hombre vive de ella, igualmente la naturaleza vive de ella. En efecto, ¿quién puede comprender cómo se nutre una planta, cómo cura? Es inútil decir que posee tal o tal virtud. Es Dios quien ha puesto en ella la fuerza que cura, donde ha querido y cuando ha querido. Al defender que la fuerza creadora de la naturaleza es un espíritu invisible y sublime, Paracelso difundió la filosofía de las enseñanzas rosacruces. Consideran a los minerales como inertes, sin vida. Sin embargo, contienen en sí mismos la quinta esencia con poderes curativos que provienen de los productos de cuerpos que ya vivieron. Todo lo utilizó con fines altruistas, defendiendo el ideal de quien actúa por egoísmo poco o nada hacen por curar a los enfermos. Al mismo tiempo, utilizó magistralmente la ciencia sagrada de la astrología para curar a los enfermos. En el fondo era un místico, un filósofo cosmocrático, que sabía que la vida única estaba en todas partes. Analizando sus obras, concluimos que Paracelso es un alto exponente de la filosofía hermética, aquella que se centra en la unidad de la vida y de las formas que evolucionan, y todo ello en una concepción panzoísta, como ya se ha dicho. Estudia las interconexiones entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el ser humano visible y el invisible. Como decía San Pablo, lo visible nació de lo invisible. Paracelso decía que para ser un buen médico hay que ser un buen filósofo y un buen teólogo. Su filosofía estaba íntimamente ligada a las ciencias, a la teología, a la reforma interior del ser humano y a la sociología. Mis colegas, dijo, viven en un laberinto porque no conocen la filosofía natural de la unidad cósmica. De ahí su confusión y su falsa cura y discapacidad. La unidad existe en todas partes, donde las leyes sabias reflejan la existencia de la vida única en la que vivimos, tenemos nuestro ser y nos movemos. Todo obedece a esta unidad, excepto el ser humano. Por lo tanto, vive en guerra consigo mismo y con los demás, incluida toda la creación. Paracelso investigó la naturaleza y su fuerza y ley, su forma con confianza y fe. Para él la fe era una estrella luminosa que guía al buscador a través de los secretos de la naturaleza. Su fe iluminaba por las obras, lo acercó a Dios a través de la mente y del corazón. Pronto fue un acérrimo opositor de los escépticos, consciente de los peligros que entrañan tales actitudes en la búsqueda de la verdad y del equilibrio interno. No hay nada que no vayamos a descubrir, argumentó. La luz que nos iluminará en este camino es la del espíritu y no la del orgullo intelectual. Su teología fue de la liberación activa en favor de los que sufren, los perseguidos, los explotados. De ahí que la mayoría de los pacientes que curaba eran pobres, campesinos, por lo que toma parte en la defensa de sus derechos, desde la libertad hasta el reconocimiento de su trabajo, incluso participando en una de sus revueltas, como sucedió en Salzburgo, Austria, siendo finalmente arrestado. Así como Cristo vivió entre los pobres, los perseguidos, los enfermos. Sin embargo, también estuvo entre los que luego ocuparon puestos de poder, cuando necesitaba curarlos, ya que sus compañeros no eran capaces. Vivió el ideal de Cristo en las obras, por eso decía que la bondad está en las acciones y no en las palabras, y que Dios quiere en nuestros corazones nuestro amor en las obras más que en las ceremonias religiosas. En su teología ataca todas las supersticiones, incluso condenando el dar nombres de santos a enfermedades como el caso de Bailé, de Sao Vito y otros. Paracelso, católico libre e independiente, defendió los sacramentos en su obra La filosofía oculta.
En el fondo era un ser profundamente religioso, un científico espiritual que afirmaba: nunca use el nombre de Dios a la ligera o con fines egoístas. He aquí un noble ejemplo de un cristiano Rosacruz. Su vida estuvo llena de pruebas más o menos duras, que tanto le hicieron sufrir, de las cuales extrajo cada vez más sabiduría, hasta que llegó el momento de nacer a los mundos superiores, dejando aquel cuerpo muy cansado. Sin embargo, su luz sigue brillando y es un faro de esperanza para un mundo mucho mejor. Con respecto al flagelo que azota al mundo desde ya hace casi 2 años, hemos mencionado en otros escritos y se reitera que las grandes jerarquías espirituales que nos gobiernan permitieron que tuvieran lugar en el siglo pasado las 2 grandes guerras que son muy bien conocidas y que tuvieron, como todo en la vida, una finalidad, según Max Heindel, de hacer posible la eliminación de la catarata espiritual que cubría los ojos de la humanidad de entonces, aunque como sabemos fue un rotundo fracaso en lo inmediato, ya que luego de transcurrir breve tiempo todo pareció retornar a la normalidad. Más tarde se sucedieron grandes plagas en el mundo, con mayor número de muertes que durante las 2 guerras mencionadas, pero pasó el tiempo y también todo se normalizó como si nada hubiera acontecido. Ahora tenemos el coronavirus, que nos viene obligando a quedarnos encerrados en nuestras casas, aunque no todos lo cumplen con responsabilidad y acuden masivamente a festividades, reuniones o espectáculos deportivos. Otros por la enorme necesidad de así poder llevar un sustento a casa, al obligarse a cumplir con un trabajo, aunque en algunos casos sin adoptar las medidas de protección necesarias ante un eventual contagio. Ahora bien, nos podemos preguntar como estudiantes, dando importancia a su valor espiritual y no material en el manejo y uso, ¿cuál es el origen de este flagelo, así como de las plagas anteriores que tuvimos? Se habla de un control mental que se quiere imponer, obligar. Así entonces, ¿cómo debemos considerar nosotros como estudiantes esta situación? La respuesta está en el hombre mismo, que viola de manera continuada y persistente todas las leyes de la naturaleza, que son las leyes de Dios, ya sea con sus actos crueles en perjuicio de seres humanos y animales, así como también por medio de pensamientos negativos, que dan como resultado la formación de pensamientos estos de índole destructivo, que son creadores de elementales que se materializan luego, dando lugar a la formación de verdaderas pandemias como la que actualmente azota a todo el mundo. Para quien se pudiera preguntar a qué clase de pensamientos se referirá, sabemos que estos rasgos de carácter que forman mal destino tanto individual como colectivo están identificados como la cólera, el temor, el orgullo, el odio, la venganza, la sensualidad, el egoísmo, la envidia, la intolerancia, entre otros. ¿Qué tanto estás tú en contacto con ellos? Debemos preguntarnos, y si es que queremos seguir siendo partícipes de los sucesos actuales que vivimos. Así en resumen ahora, estamos cosechando los frutos amargos del materialismo, el egoísmo, la violencia contra la naturaleza. Como resultado, la faz del mundo está cambiando y es urgente adaptarse a las nuevas demandas y necesidades. Lo que ayer era sólido, seguro y definitivo, hoy lo vemos fluir entre las manos. Este breve análisis, estimados amigos, lleva implícita la invitación para que meditemos profunda, serena y sinceramente acerca de si lo que hemos planteado y compartido puede ser realmente digno de ser considerado en su verdadera magnitud y con ello ejemplificarlo y con ello transmitirlo
entre las personas que muestren algún tipo de interés en estos temas y que estén buscando una explicación y forma de vida e ideal superiores. Para ello, es necesario desarrollar ojos que vean más allá del plano material. Así nuestra amada oración del servicio dominical. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe. Esto sucede a través del cultivo del espacio interior, el lugar santo, el poder interno, ahí donde existe aparente soledad y donde se desarrolla el alma. El espacio interior del alma se crea a partir del silencio voluntario de los automatismos intelectuales, Mercurio, o imaginativos, Luna. Silencios que brotan en nuestro interior a partir de un entrenamiento de atención y observación. El alma que silencia puede convertirse en una real buscadora de la verdad. Con principios éticos y valores espirituales bien establecidos y fortaleza moral y espiritual, Leo, uno puede ir más allá de las convenciones, Acuario, trabajando con las leyes de Dios con el fin de crear y establecer un estado de salud. No hay recurso más poderoso del de la imaginación, uno de los polos que Dios usa en su constante proceso de la creación. Si con nuestro ojo mental formamos una imagen de lo que queremos crear, llevarlo a la realidad manteniendo esta imagen por un tiempo, allí podremos tener una gran ayuda. Si nos centramos en la salud, por ejemplo, confiados, apuntando solo lo bueno, si siempre ponemos la frase no es mi voluntad sino la del Padre, si se quiere ayudar o para ayudar a los demás, seguramente llegará la respuesta. Todo lo que fue creado fue por la imaginación. Esto nos da la clave para la formación de un órgano, una parte del cuerpo o incluso un cuerpo más cerca de un mejor estado de perfección. Para hacer realidad estas imágenes debemos practicar día tras día, siempre manteniendo firme nuestro pensamiento en el propósito que deseamos. Persistencia y más persistencia. Una imagen mental de un cuerpo sano produce un efecto beneficioso. Así también debemos dar cuidado también a lo que es contrario. Nunca se deberá formar una imagen mental de cosas malas, porque pueden cristalizarse y convertirse en una realidad destructiva. Es por ello deben mantenerse siempre buenos pensamientos. Pensamos en los atributos bueno, verdadero y hermoso. En un valioso extracto de la escuela dominical de los niños, que debiendo ser orientados por sus padres que buscan esforzarse y transmitirles esta la más grande herencia que se les puede dejar como estudiantes de las enseñanzas de la sabiduría occidental y que desarrollará en ellos un modelo de vida superior, en una lección del pasado mes solar de Capricornio se nos dice: el comienzo de todo es un pensamiento. La casa en que viven, la silla en que están sentados, todo lo que ven y que ha sido fabricado con las manos, empezó siendo un pensamiento. Este trabaja para nosotros. Los pensamientos buenos nos traen cosas. No hubiera tenido primero un pensamiento sobre ellas y hubiera hecho un cuadro en su mente sobre dicha cosa. Quiero decirles algo más. Cada pensamiento es una cosa viva, y cuando tenemos un pensamiento, este trabaja para nosotros. Los pensamientos buenos nos traen cosas buenas. La razón por la cual el querido Cristo Jesús tuvo que venir a la tierra fue que estábamos teniendo una cantidad tan grande de pensamientos malos que el amor de Dios no podía llegar hasta nosotros, y a nuestra tierra le habrían sucedido cosas terribles, lo mismo que a nosotros, si Él no hubiera venido a enseñarnos a tener pensamientos de amor.
pero no hemos aprendido aún a proceder siempre así. Por eso es que todos los años en la época de Navidad viene hacia el centro de nuestra tierra para ser nuestro propio arcángel estelar y para darle a nuestro planeta, a nosotros, a las plantas, a los animales y a todito lo que existe, la luz dorada de su amor. Con su ayuda seremos cada vez más cuidadosos en la ejecución de nuestro deber. Oh, ¿no les gustaría que todas las rosas florecieran en nuestra cruz para poderlo ver a Él? Por último, referente a la escuela dominical, nos deja en un cuento al que Max Hendel puso por nombre La Reina de los Buenos Pensamientos, el siguiente mensaje que habrá bien de memorizar. Es un hecho que los pensamientos tienen cuerpo, alas y aliento, y que pensamos para llenar el mundo con actos de bien y de mal. Es así que para finalizar esta noche, estremecen nuestras mentes y nuestros corazones en inmenso júbilo y gratitud nuestra amada oración cristiana Rosacruz del servicio devocional dominical. Danos corazones comprensivos, Padre, capaces de sentir y sufrir el dolor de nuestros hermanos agobiados, pues ahora sabemos que somos responsables en parte de sus infortunios. Ayúdanos a crecer en espiritualidad, en servicio amoroso, en amor, en humildad y en poder de curación. Bendice nuestros seres amados, nuestros amigos, nuestros hermanos, a todos los seres a quienes nos interesamos, a todos los seres que se interesan por nosotros, a todos los seres necesitados y especialmente a aquellos tentados de turbar la paz. La raza humana gime de dolor y pena por todas partes. La depravación moral y la deformación física recorren la tierra. Mon Ecclesia, en la amada sede central, el trabajo de todos los centros y de todos los estudiantes que participan honradamente y se esfuerzan en cumplir con su diario deber, es un poderoso freno para el mal. Así que en palabras de nuestro amado instructor, oremos sinceramente, y si ha sido negligente o apático, entre en acción trabajando amorosamente por la causa, porque seguramente los ojos de Cristo se posarán en usted. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios siga iluminando vuestras vidas para calificarnos como mejores operarios en el trabajo de la gran obra cristiana Rosacruz. Es un fervoroso anhelo para todos los miembros de la Fraternidad Rosacruz, en amoroso servicio.